Esdras 7, verso 6 dice de la siguiente manera: este es Esdras, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón, diga conmigo, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Padre, esta noche damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, en tu casa, en tu templo. Gracias porque después de un día de labores, de quehaceres, podemos disponer, Señor, un momento para adorarte, para bendecirte, para disponer nuestro corazón a tu palabra. Padre, esta noche meditaremos en el compromiso de fidelidad, en el compromiso, Señor, de inquirir en tu palabra. Prepara nuestros corazones, todos aquellos que estamos en el templo y los que están conectados, aquellos que verán este mensaje en reproducción. Prepara sus corazones, Señor, para estar dispuestos a escuchar y que tú cumplas el propósito por el cual tú la has enviado esta noche. Declaro poder, autoridad, unción fresca, Señor, gracia para poder transmitir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. No vaya a cerrar su Biblia, téngala abierta en Esdras 7. Quiero que estudiemos y meditemos bajo el pensamiento, bajo el tema Esdras, un compromiso con la palabra de Dios. Esdras, un compromiso con la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo en estos versículos que hemos leído en esta noche? Este es el libro en el cual el pueblo se estaba cumpliendo una profecía del profeta Jeremías, 70 años de cautiverio para el pueblo de Israel, 70 años donde habían estado subyugados al imperio babilónico, pero cuando el Señor da una palabra, cuando el Señor da una promesa, aún en el tiempo humano, porque Dios no tiene tiempo, usted sabe que el kairos de Dios es diferente, nosotros somos regidos por un tiempo, por un cronómetro, por unas horas, por segundos, pero Dios no tiene tiempo. Entonces, cuando Él promete algo, nosotros tenemos que estar seguros que Él lo va a cumplir en el tiempo de Él. Entonces, la profecía en Jeremías habla acerca de 70 años de cautiverio, y Esdras, este erudito de la palabra de Dios, este hombre de Dios, este hombre que inquiría mucho en la palabra, era un hombre que conocía muy bien la ley de Moisés, era un sacerdote, era un escriba, era aquel que conocía tanto la palabra y la reproducía a través de los escritos. Cuando hablamos de un escriba, estamos hablando de una persona en los tiempos antiguos que era el encargado de poder reproducir la palabra de Dios. Recordemos que la imprenta no existía, ¿verdad? La imprenta es más contemporánea de nuestros siglos. Estamos hablando de 1500, en los tiempos de la imprenta alemana, de Gutenberg. Pero en este tiempo no existía eso. En este tiempo lo que había eran pergaminos, lo que había eran tintas, lo que habían eran papiros. Y lo que habían eran personas
que se les encargaba, ellos eran los escribanos, eran los encargados de transcribir literalmente, letra por letra, lo que era la ley de Moisés. Así que cada vez que este hombre transcribía la palabra, él la aprendía, la memorizaba y la practicaba. Esto era un poco del trabajo de Esdras. Esdras estaba en el imperio babilónico, estaba también cautivo como el pueblo de Israel, pero al cumplir la palabra del Señor, los 70 años, Dios usa a este rey, del imperio babilónico junto con el imperio medo-persa para que Israel salga del cautiverio. Y en el libro de Esdras se narran cómo Dios cumple su palabra al ingresar las primeras tribus a Jerusalén. Regresa la tribu de Judá, de Benjamín, de vuelta a su tierra, y lo hacen en 3 grupos. Como este es un martes de aprendizaje, si usted lee detenidamente el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que son contemporáneos con los libros proféticos también de Ageo, usted podrá descubrir que hubieron 3 viajes, 3 personas encargadas en diferentes tiempos de regresar del imperio babilónico, de regresar del cautiverio a Jerusalén. ¿Cuáles fueron esos 3 grupos? El primer grupo fue comandado por Zorobabel y fueron los encargados de construir el templo. Usted lo puede leer de Esdras 2 al versículo 6. Es impresionante cómo estas personas regresan del cautiverio. Hay ancianos que todavía recuerdan el templo majestuoso que había elevado el rey Salomón. Este templo había sido destruido y ellos son los encargados de plantar nuevamente los cimientos, construir los cimientos. Los albañiles, dice la palabra de Dios, que estaban tan emocionados que cuando hacían los surcos, los sacerdotes llegaban, se ponían sus vestiduras y adoraban a Dios de agradecimiento que les estaba permitiendo nuevamente construir el templo que había sido destruido a través de las personas que los habían conquistado. Este fue el primer grupo. El segundo grupo tiene la misión de ser conducido no por Zorobabel, sino por Esdras. Esdras le permite al rey Artajerjes, que es la versión que estamos leyendo, el capítulo que estamos leyendo, le permite el rey a Esdras, por su fidelidad, por su lealtad, por su compromiso a la palabra, le permite que regrese a Jerusalén, pero no con las manos vacías. Este es un rey que ha leído la historia y se ha dado cuenta del Dios poderoso que sirve el pueblo de Israel, y le dice: Esdras, ve y regresa a Jerusalén, pero lleva lo mejor, para que realice sacrificios. Y Esdras hace una comitiva para regresar a Israel. El tercer grupo es el grupo de Nehemías. Nehemías lleva por misión construir la muralla de Jerusalén. Ya está edificado cierta parte del templo, pero su corazón se desgarra cuando entra a la ciudad y descubre los muros destruidos, las puertas quemadas por el fuego de la conquista, y su corazón es estremecido para que regrese a Jerusalén a construir la muralla, los muros de Jerusalén. 3 grupos diferentes en 3 tiempos diferentes para llegar o regresar después del cautiverio. Pero yo quiero centrarme en uno solo, porque no podemos tocar todo, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en el segundo grupo, en el grupo de Esdras. ¿Por qué quiero centrarme en el grupo de Esdras? Esdras era un sacerdote del linaje de Aarón, un escriba fiel, como les estaba diciendo, muy destacado en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, y es principalmente destacado él debido a su relación estrecha con Dios, debido a la fidelidad mostrada a la palabra de Dios, debido a la relación que éste tiene y la lealtad y el compromiso que tiene con la palabra de Dios. Esta noche estaremos considerando la relación que tuvo Esdras con la palabra de Dios para animarnos a nosotros como el pueblo de Dios, animarnos a poder imitar la vida de Esdras. Vivimos tiempos donde el día a día nos consume.
Vivimos tiempos donde viajamos de un lado a otro, regresamos noche a la casa y muchas veces culpamos al tiempo en el que vivimos para decir: pastor, no tengo tiempo de congregarme en su iglesia. Pastor, voy tan cansado de mi trabajo que no tengo el tiempo de servir, de enrolarme en un ministerio y poder servir, porque el día a día nos consume. Pero quiero decirle algo, que no todo es culpa de los tiempos ligeros que vivimos, sino que muchas veces se debe al poco compromiso que tenemos los creyentes de este tiempo por amar, obedecer, cumplir y tener la palabra en nosotros. Así que este mensaje es para que consideremos la relación que tuvo Esdras y la tratemos de imitar. Veremos 3 actitudes. Para aquellos que toman nota, estaremos viendo 3 actitudes que tuvo Esdras con la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud que tiene usted con la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud que mostramos en este tiempo ante la palabra de Dios? ¿Qué significa para nuestra vida como creyentes del año 2025? ¿Qué significa para nosotros la palabra de Dios? ¿Cuál es mi comportamiento ante la palabra? ¿Cuál es mi actitud ante la palabra? ¿Qué he aprendido este año que pasó de la palabra y qué pretendo alcanzar este año en la palabra? Entonces, yo quiero que veamos 3 cosas. Primero, Esdras dedicó su corazón a estudiar la palabra de Dios. Segundo, dedicó su corazón a practicar la palabra de Dios. Y tercero, dedicó su corazón para enseñar la palabra de Dios. 3 verbos esta noche que veremos de su actitud. ¿La actitud de quién? La actitud de Esdras. Y la actitud que debemos de tener nosotros como creyentes. Diga conmigo: la actitud que debo de tener yo ante la palabra. Estudiar, practicar y enseñar. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Cuál es la actitud que tenemos? Primero, Esdras, dice la Biblia, que dedicó su corazón a estudiar la palabra de Dios. Mira qué dice el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Pero dejémoslo hasta ahí. Había preparado su corazón para inquirir. Estaba preparado. Esto quiere decir que él había decidido, había aplicado, se había determinado, se había dedicado por completo al estudio de la palabra. Estaba fuertemente comprometido, estaba firmemente determinado, estaba totalmente su corazón dispuesto para estudiar y para inquirir en la palabra de Dios. Cuando hablamos nosotros del compromiso, podemos nosotros mostrar mucho compromiso. Podemos hablar nosotros y decir: ¿qué he decidido este año? ¿Qué he decidido? ¿Qué me he determinado a hacer este año? Algunos dicen: hermano, yo este año he decidido pues estudiar una segunda lengua. Quiero estudiar inglés. Quiero aprender inglés, ¿verdad? Hoy pues estamos en un tiempo donde es necesario aprender. Entonces, ¿qué tan decidido está usted a estudiar el inglés? ¿Qué tan decidido está este año usted a decir: hermano, hoy sí he decidido trabajar en mi vida acerca de mis palabras? Quiero ser un hombre que tenga palabras para bendecir. Quiero dejar ya aquellas palabras hirientes, aquel mal vocabulario que he tenido por muchos años. ¿Cómo estoy entregado a hacer eso que me he propuesto? Algunos dicen: este año yo quiero aprender a cocinar. O este año yo quiero hacer dieta. En enero muchos se proponen hacer dieta, ¿verdad? Porque ya pasó diciembre, ya pasó toda la comelona y las cenas y las fiestas. Y pues ya se dispuso usted para decir: hoy sí voy a tener una dieta. Pero pregunte: ¿qué tan dispuesto está a hacerla? ¿Qué tan dispuesto estoy a hacerlo? ¿Qué tanto voy a dar para hacerlo? Las palabras y los verbos que yo miro aquí es que este hombre, Esdras, estaba decidido a hacerlo. Estaba determinado
a hacerlo. Estaba fuertemente comprometido con la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros de comprometidos este año para la palabra? ¿Cuál es el reto que yo tengo para estudiar de corazón la palabra de Dios? ¿Qué significa la palabra de Dios para mí? Porque, hermano, muchas veces aquellas personas que significan mucho para nosotros estamos decididos por completo a entregar algo. Si su esposa vale todo en su corazón, usted está decidido a dar su vida por ella. ¿Sí? Algunos se me quedan viendo ya bien serio, ¿verdad? Sus hijos, ¿qué valen para usted? Ya cuando uno es padre, uno ya lo que uno desea o hace ya queda como en segundo plano, porque uno desea lo mejor para ellos, que ellos avancen, que ellos logren, ¿sí? Porque significa mucho para nosotros ellos. ¿Qué significa para usted la palabra de Dios? ¿Qué significado tiene la palabra de Dios para que durante todo el día pasemos en muchas cosas que hacer y se nos olvida por completo realizar una lectura de la palabra de Dios, un aprendizaje de la palabra de Dios? Si nosotros estamos pasando días enteros, horas enteras, semanas enteras, meses enteros sin estudiar la palabra de Dios, preguntémonos esta noche, ¿qué significa para mí la palabra de Dios? ¿Qué valor tiene para mí la Biblia? ¿Qué valor tiene para mí decidir estudiar un libro de la Biblia y abondar en él? Hermano, la Biblia está escrita muchas veces para que nosotros dediquemos tiempo al aprendizaje de la palabra. Quizás nosotros quisiéramos que estuviera una historia cronológica de la Biblia, aunque sí le recomiendo, hay Biblias ahora cronológicas para que usted pueda, si usted la quiere aprender de esa forma. Pero la Biblia está para saborearla, para descubrir los tesoros que están en ella, cuando nosotros preparamos un corazón dispuesto para aprender de ella. Este hombre había dedicado por completo su vida. Estaba inquiriendo en la ley, estaba estudiando. Inquirir es estudiar, es investigar, es escudriñar la palabra de Dios profundamente. ¿Entendió lo que significa inquirir? Si yo leo un versículo de la palabra y yo no entiendo lo que quiere decir, yo no me voy a ir a acostar tranquilo hasta abondar en ella, hasta investigar más, hasta ir a tomar una Biblia de estudio, decir yo quiero saber qué significa esto. Hasta agarrar un whatsappazo y decirle a mi líder, yo leí esto pero no lo entiendo. Mandar un audio al pastor, estoy leyendo esta porción de la palabra, pero no he entendido este mensaje. Yo he dedicado muchas veces, cuando voy de camino y algo va dándome vueltas en la cabeza, hermano, uno ha estudiado la palabra, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Y de repente hay algo que me detengo, me conquista, pero no me deja a mí comprenderlo completamente. Yo hablo a pastor, si no me contesta le mando un audio, le digo a pastor, mire, estoy estudiando esto, ¿qué piensa usted de esto? Y pastor Juan Carlos nunca me ha dejado en visto, me contesta. Me dice, ese es un tema escudriñal, y comienza el pastor, ¿verdad?, a sacar su exégesis, ¿verdad? Y yo aprendo. Así que, hermanos, Esdras estaba completamente dedicado a escudriñar la palabra. Pasó partes de su vida investigando, indagando. Esdras no tenía internet para hacerlo, tenía la palabra de Dios nada más. Tenía tiempos en los cuales él pasaba escribiendo, meditando, escudriñando. Ya vamos a ver más adelante. Y no estuvo en un momento tan tranquilo, no estuvo en un tiempo donde él tenía la facilidad, estuvo en un tiempo de exilio, estuvo en un tiempo donde él era un preso, donde él era un pueblo conquistado, donde probablemente no tenían la libertad de leer estos escritos.
Me imagino que la vida de Esdras era complicada porque su compromiso era escribir la ley, meditarla, enseñarla, pero también protegerla en tiempos de conquista. Usted y yo no hemos vivido esos tiempos. No hemos vivido tiempos donde nos han perseguido por andar la Biblia. No hemos vivido tiempos donde nos hemos tenido que ocultar para preservar los escritos de la palabra de Dios. No hemos vivido esos tiempos. Hay personas que los han vivido, ¿sí? Hay personas que han muerto protegiendo una recopilación de libros. Cuando yo era un niño me recuerdo que leí un libro que se llamaba Encontré a Dios en Rusia y hablaba de un hombre que estaba en la cárcel de ese país. Y él se rebuscaba por cuidar los escritos, los pocos escritos que tenía la palabra de Dios. También leí otro libro que se llamaba El contrabandista de Dios. Usted lo puede googlear. El año pasado murió el autor de ese libro y de la historia de él. Y él, ¿cómo es que le dije? Su contrabando no eran cigarros, no era droga, era la palabra de Dios. Que Dios le desaparecía de su baúl, de su bocho, y pasando la frontera las Biblias estaban allí guardadas y pasaba en la cortina de hierro en los tiempos duros de la historia comunista. Entonces esta gente protegió la palabra de Dios. Dios les permitió guardar esos escritos y Esdras vivió ese tiempo. Ahora, la vida cristiana comienza, hermano, cuando nos entregamos a Cristo y cuando decidimos crecer a través de la palabra. Es que usted no puede crecer cuando viene a Cristo con una receta que su líder le da y le diga a su líder: vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y vas a hacer lo otro, y a los 3 meses vas a ser ya un líder porque ya vas a estar nutrido espiritualmente. Usted va a crecer de acuerdo a lo que estudie de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que aprende de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que usted decida, se entregue, investigue, se deleite en la palabra de Dios. Ahora usted encuentra la diferencia porque hay cristianos de 40 años que no han crecido espiritualmente y creyentes de 2 años y medio que tienen un fuego de Dios porque constantemente están aprendiendo, memorizando, investigando y deleitándose en la palabra de Dios. Hay diferencia. Hay diferencia. Por eso Pablo dice que debemos de desear la palabra de Dios. Esdras está allí. Era un hombre versado en la palabra. El versículo 11 dice, el versículo 11 del capítulo 7, dice que está la copia que el rey le manda para que se dirija hacia Jerusalén. Es una copia escrita o dada por el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, el cual era un escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Este era un escriba instruido en las palabras de los mandamientos del Señor. Era un erudito de los mandamientos del Señor. Era un profundo conocedor de los mandamientos y estatutos que el Señor había dado a Israel. Y lo estaba diciendo no un familiar de Esdras, lo estaba diciendo el rey del imperio babilónico. Estaba diciendo: este hombre es un instruido en la palabra de Dios. Este hombre es un erudito de los mandamientos del Señor. Tiene un profundo conocimiento de los estatutos del Señor. Hermano, qué bueno si pudieran decir de nosotros esta mañana: este es mi hijo que continuamente está estudiando la palabra de Dios. Wow, cuánto ha crecido el hermano Pedro. Se está haciendo un maestro de la palabra de Dios, un profundo conocedor de los mandamientos de la palabra de Dios. El versículo 6 dice: este es Esdras, que subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés. Cuando habla de experto, mire, muchas veces somos expertos en alguna rama, ¿verdad? Expertos en qué podemos ser. Bueno, no se me viene nada a la mente ahorita, ¿verdad? Pero nos hacemos expertos en varias cosas.
algo que reparamos, decimos, bueno, yo me he hecho experto ya en esto, ¿verdad? He visto este caso tantas veces que ya lo domino. Me he hecho experto en hacer estos panes con gallina. Mire, hoy en las misiones nosotros algo nos hemos hecho expertos en varias cosas, ¿verdad? Con los panes de gallina, dicen los hermanos que nos los compran que quedan buenos. Entonces uno aprende experticia de lo que ha hecho continuamente, de lo que ha hecho seguido, de lo que le pone corazón a usted. Porque en la cocina, si usted no lo hace con amor, no le queda sazón rico, ¿verdad? Yo les digo a mis hijos, es que para cocinar no se necesitan muchas cosas, se necesita creatividad. Las hermanas saben de eso. Mi mamá me dejó a los 10 años al frente de la cocina porque ella se fue a trabajar y mis hermanos, como nos hacían un horario, ¿verdad? Uno lavaba trastes, uno barría, otro trapeaba, otro corría a ponerle trapos mojados al televisor cuando iba a llegar a mi mamá para que estuviera fresco. Mire qué ingratos éramos, de verdad. Pero resulta que a mí siempre me dejaban en la cocina mis hermanos. Yo agarraba mis chancletas, mi bermuda, agarraba mis 5 colones, no recuerdo cuánto me dejaba mi mamá, y me iba al mercadito de San Ramón. Yo conocía a la niña Susi del pollo, a la niña Martita de la carne. Yo las conocía bien y yo sabía lo que iba a comprar, yo sabía lo que iba a hacer. No me dejaban un menú, yo sabía lo que tenía que hacer. Y cuando yo cocino, que no es de siempre porque mi esposa hoy cocina, ¿verdad? Pero cuando yo cocino, hermano, a mí me gusta hacerlo. Ya se le olvidó, dice. A mí me gusta hacerlo con amor, pues. Y muchas veces siento que me relaja ir al mercado o ir al súper, comprar los ingredientes y tenerlos ahí. Entonces uno desarrolla cierta experticia. ¿Qué experticia hemos desarrollado en la palabra? Si muchas veces nos damos al descubierto cuando el predicador dice, vamos a ver la palabra y a estudiarla en el libro de Esdras, usted agarra la Biblia, las manos temblorosas y no la encuentra. Nos ponen a prueba cuando nos dicen Ageo capítulo 2 y comenzamos a sudar, ¿verdad? ¿Qué experticia tenemos de la palabra? ¿Qué estamos dedicando para aprender la palabra? Recuerdo las tardes con mi mamá cuando estudiábamos, regresábamos por el mediodía. La tarde era de aprendizaje, memorizábamos versículos, conocíamos, estudiábamos los libros de la Biblia, aprendíamos de Génesis hasta Apocalipsis y le recitábamos a mi mamá en orden los libros de la Biblia. Era algo que mi mamá nos instruía para que aprendiéramos. Cuando fui al Instituto Bíblico, el examen final de una materia, recuerdo, no sé si era Teología 1, no sé cuál, el pastor dijo, bueno, me van a decir todos al frente los libros de la Biblia de memoria, de Génesis hasta Apocalipsis. Quiero decirles que para mí ya no fue difícil, porque desde pequeño mi mamá me los había enseñado. Entonces, ¿qué estamos dedicando para tener experticia en la palabra? Estamos memorizando los versículos de la Biblia porque nos quejamos que se nos está olvidando todo. Yo soy uno de esos, me levanto a hacer algo en la casa y de repente se me olvida qué voy a hacer y apenas tengo 42 años. Entonces hay que tomar magnesio, dice mi esposa, y me mete la cápsula de magnesio, ¿verdad? Mi esposa a todo el mundo le diagnostica magnesio. Pero se nos olvida, entonces tenemos que constantemente aprender la palabra de Dios, recitar la palabra, memorizar la palabra. Le reto a usted que este año aprenda y memorice versículos de la Biblia. Rete a su esposo y dígale, a ver cuántos versículos vas a decir este año. Rete a su esposa, hermano, también. Pregúntele textos bíblicos. Debemos de volvernos diligentes en el aprendizaje de la palabra de Dios. Por eso Pablo en 2 Timoteo 3:15 habla acerca de poder tener el aprendizaje de la palabra de Dios, que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, la segunda parte que veo de Esdras es que dedicó su corazón a practicar la palabra. Diga conmigo, practicar. Dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón, ya vimos eso, para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Dice así su versículo, ¿sí? Y para cumplirla.
y para cumplirla. Dedicó un corazón para practicar la palabra. Practicar la palabra es obedecerla. Esto fue exactamente lo que Dios había dicho que debía de hacerse con su ley. Levítico 25:18 dice: cumplirá pues mis estatutos y guardaréis mis juicios para ejecutarlos, para que habitéis seguros en la tierra. En Levíticos el Señor le habla a Israel y le dice: cumpliréis mis estatutos y guardaréis mis juicios para que los ejecuten. Y les dice: si ustedes lo ejecutan, si ustedes lo practican, si ustedes lo guardan, van a habitar seguros en la tierra. Hermanos, ¿por qué tenemos tanta inseguridad? ¿Por qué vivimos con tanta ansiedad del mañana? Del tener, del no tener, del ser o del no ser. ¿Por qué vivimos días angustiosos en este tiempo? ¿Por qué vivimos días donde nos falta la fe muchas veces? Donde sentimos, amado hermano, de que no avanzamos. El secreto está en este versículo de la palabra. Este versículo no está escrito únicamente para el Israel de hace 5,000 o 10,000 años. Este versículo, porque la palabra de Dios es viva, está escrito para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Si yo me encargo de guardar y de ejecutar la palabra, de obedecer la palabra, yo voy a habitar seguro sobre esta tierra. Muchas veces no tenemos ni seguridad de nuestra salvación, amada iglesia. Y lo digo tristemente, que muchas veces no hay seguridad en la salvación. Muchas veces no tenemos seguridad en que si partimos de esta tierra en este momento, ¿para dónde vamos? Muchas veces no tenemos la seguridad de algo que estamos viviendo porque simplemente no nos hemos apropiado de las promesas, no estamos confiando en las promesas de Dios, no estamos aplicándolas a nuestra vida y no estamos viviendo en relación a ellas. Entonces estamos inseguros. Vivimos tiempos donde la seguridad se compra, donde la seguridad, las empresas gastan mucho dinero en asegurar sus pertenencias. Tantas empresas que están asegurando sus carros, sus viviendas, sus finanzas. Están asegurando incluso las inversiones que tienen, porque nadie quiere estar inseguro. Pero usted y yo tenemos la clave para habitar seguros, para descansar cuando vamos a la cama y saber que Dios tiene el control. Nosotros tenemos la clave. Nosotros tenemos, hermanos, la razón para vivir confiados en esta tierra, y es porque hemos descubierto la palabra del Señor para ejecutar sus mandamientos. Deuteronomio 29:9 dice: guardad pues las palabras de este pacto y ponerlas en práctica, para que prosperéis en todo lo que hagáis. Wow, mire hermano, aquí estamos descubriendo unos secretos profundos de la palabra de Dios que hay que echárselos a la bolsa esta noche. El primero es que hay que guardarlo para vivir seguros. Pero Deuteronomio dice de guardar la palabra del pacto, ponerla en práctica, o sea, vivir la palabra, vivir lo que escuchamos, vivir lo que aprendemos, vivir lo que leemos, poner en práctica el perdón, poner en práctica que el Señor me dice que debo de perdonar a mi prójimo, incluyendo mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi vecino. Muchas veces excluimos este versículo, ¿verdad? Y lo aplicamos a quien queremos aplicarlo. Pero la palabra de Dios me habla de ejecutar y poner en práctica para que yo prospere en todo lo que haga. Cuando hablamos de prosperidad, muchas veces todo lo asociamos con finanzas, con dinero, con tener, con hacer, con llegar a ser. Pero el Señor no está hablando solamente de esa parte de la prosperidad.
El Señor quiere vernos realizados. El Señor quiere vernos felices con lo que hagamos. El Señor quiere que disfrutemos la vida que tenemos. Muchos creyentes no disfrutan el tiempo que tienen. Muchos creyentes dicen, lástima, cómo mencionan, ¿verdad? Y es fuerte la palabra. Es fuerte la frase que dicen, ¿verdad? Pero se dirigen a la vida como un animal. Un creyente no puede tener esa forma de hablar y de dirigirse. Un creyente debemos de ser los seres más felices sobre esta tierra porque estamos prosperados por medio de la palabra. Hemos descubierto que en ella tenemos los tesoros más grandes de la vida. Entonces dice la palabra que tenemos que ponerla en práctica para que prospere en todo lo que haga. Ese fue el secreto que le dio a Josué. En Josué capítulo 1, verso 8. Le está diciendo que sea un hombre de la palabra. Le dice que no olvide la palabra para que te vaya bien, para que prospere sobre esta tierra. O sea que el secreto del creyente está en la palabra de Dios. Si usted quiere vivir días buenos, sea un hombre practicante de la palabra. Si usted quiere tener problemas con el vecino, entonces no practique la palabra y seguirá empleitado. Seguirá con la gran cara, ¿verdad? Ahí a buena mañana amargándose. Seguirán diciendo que usted es el más, porque no está practicando la palabra de Dios. Deuteronomio 32:46 les dijo: fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenáis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta ley. Y esto fue exactamente lo que realizó Esdras. Esdras no solamente fue diligente en estudiar la palabra, sino que también fue diligente en obedecer la palabra. Usted dice: hermano, ya habló tanto de Esdras, muéstreme si Esdras obedeció la palabra. Yo se lo muestro a continuación. Deme un ejemplo de cómo Esdras reaccionó ante obedecer la palabra de Dios, y yo se lo muestro. Esdras capítulo 9, del 1 al 15, hay un problema en el pueblo. Hay un problema porque el pueblo se acercó, los príncipes se acercaron, los principales a Esdras, y le dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos y todos ellos, los egipcios y los amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Le llegó un problema serio a Esdras. Le llegó un bombazo, como de esos que suelen llegar, ¿verdad?, las oficinas pastorales. Problemas serios. Es que muchos piensan que el pastor no tiene nada que hacer, pero mientras usted duerme, él tiene muchos problemas ahí en su cabeza, de muchas ovejitas. Esdras le tocó experimentar eso. Esdras le llegan con el cuento, no con el cuento, con la historia real, que parte de los sacerdotes, de los príncipes, de la gente religiosa, ha tomado mujeres que la ley de Moisés no les permitía tomar. Personas que no eran aplicantes de la ley, que no conocían al Dios. Ese fue el problema que le llega. Ahora yo quiero que veamos la actitud de Esdras hacia la palabra desobediencia. ¿Cuál es la actitud que nosotros mostramos ante ver una situación difícil, ante ver un pecado, ante ver algo que infringe la ley, la moral de acuerdo a la palabra? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante una situación que sabemos que no está de acorde a los principios de la palabra? Porque, hermanos, nosotros tenemos la decisión de hacer algo o de hacernos del ojo pacho.
En la casa nosotros tenemos la oportunidad de levantarnos y de decir: en esta casa no se hace esto, no se mete esto, no se realizan estas cosas, estas llamadas, estos links, estos sitios de internet. En la casa no se hace eso. Nosotros tenemos la decisión ante una situación que amenaza los principios de la moral y de la ética cristiana basados en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Esdras? El versículo 3 nos dice que Esdras oyó este asunto, rasgó sus vestidos y su manto, arrancó pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Entonces se reunió conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, por causa de la infidelidad de los desterrados. Siempre hay un remanente que está atento, que es fiel a la palabra de Dios. Y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mis vestidos y mi manto rasgados, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Él oró a Dios, confesando y pidiendo misericordia ante la desobediencia del pueblo. Él dijo: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti. ¿Él había pecado, iglesia? ¿Él había infringido la ley, iglesia? No, ¿verdad? No lo había hecho él. Pero su carga era tanta, el amor hacia el pueblo era tanto, que dice que él se sintió avergonzado para poder levantar su rostro delante de Dios, porque las iniquidades, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa y a causa de nuestras iniquidades. Versículo 8: pero ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Jerusalén y en Judá. Él está profundamente avergonzado, cargado por la falla del pueblo de Israel, porque han infringido la palabra, porque han fallado los estatutos del Señor. Hermano, como practicantes de la palabra, si en nuestra casa hay una falla, si en nuestra casa hay un problema, tenemos que levantarnos, tenemos que ir al Señor y pedir misericordia. Esa es la actitud de alguien que practica la palabra, alguien que ha entendido lo que habla el libro de Crónicas: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Él no solamente toma acción, sino que describe el mandamiento que ha quebrantado el pueblo. Esto nos muestra que Esdras tenía conocimiento total de la palabra. El versículo 10 dice: y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos. Y él describe cómo los profetas dictaron este mandamiento. Cómo pues el Señor les dijo que no podían tomar a esas hijas y a esos hijos. Él recita los mandamientos. Él les está recitando al pueblo. Les está diciendo: hemos infringido la ley, porque la palabra dice que no podemos tomar mujeres cananeas, jebuseas. Él está describiendo la palabra. Muchas veces nuestros hijos nos dicen: papá, ¿por qué no debo de hacer esto? Y nosotros no hallamos qué decirles porque no conocemos la palabra.
No podemos explicarles en base al conocimiento de la palabra por qué no podemos nosotros, por qué no es que no podamos, por qué le fallamos a Dios con nuestra actitud, porque no conocemos lo que está escrito en la palabra de Dios. Hermanos, es necesario que nosotros practiquemos la palabra y la conozcamos. Amén. Y después, porque este es un ejemplo que les estoy poniendo. Primero el problema, la reacción, el dictamen de la palabra que Él da y la decisión que toma. Porque si no tomamos decisiones, entonces no la practicamos, de nada sirve. De nada sirve que nos pongamos rudos y nos pongamos fuertes, de repente exigentes, si no tomamos decisión para que se cumpla la palabra. Y Esdras le tocó tomar la decisión de las decisiones más duras que vemos en la palabra de Dios. Este hombre tenía realmente los pantalones bien puestos. Era un líder, era un erudito de la palabra. Pero quiero decirle, amado iglesia, cuando tú eres un sacerdote, cuando tú tienes la palabra de Dios, cuando tú amas la palabra, cuando tú crees la palabra, cuando tú resistas la palabra, quiero decirte que Dios está contigo. Dios te va a respaldar en las decisiones que tú tomes. Si tú todo lo pasas por la lupa de la palabra y tu reacción es a través de la palabra, quiero decirte que tendrás el total respaldo del Señor en tu vida. Muchos nos han dicho, pastor, pero ¿cómo voy a tocar esto con mi hijo? Pero ¿cómo le voy a decir que no puede hacer esto en casa? Pero ¿cómo? Y están queriendo hacer que el pastor vaya a la casa y le diga al hijo, porque no tiene la solvencia, el conocimiento de hablar con la palabra y tomar decisiones. Hermanos, si usted va con la palabra, si usted practica la palabra, si usted es amante de la palabra, Dios va a estar con usted y tendrá el respaldo. Esdras le toca, hermano, tomar la decisión de las más difíciles. Él le dice al pueblo, hemos fallado, no tenían que hacer eso. Los compañeros religiosos, los eruditos de la palabra, del linaje de Aarón, se habían corrompido, habían fallado a los estatutos de la palabra. Y él les recita la palabra y el pueblo recibe la palabra. Él se levanta, el sacerdote, en el versículo 10 y les dice, ustedes han sido infieles y se han casado con mujeres extranjeras, agregando así la culpa de Israel. Y hermanos, Él les dice, confiesen al Señor, Dios de sus padres, hagan su voluntad y sepárense de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz, está bien, tal como has dicho, es nuestro deber cumplirlo. Y mira, allá iban las mujercitas despedidas. Allá iban ya los sacerdotes de regreso, apenados, humillados, porque hubo un líder que no se doblegó ante los estatutos de la palabra de Dios. Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos, amada iglesia. Usted puede decir, no hermano, ya no asaltan, ya no roban. No me dedico a esos tiempos peligrosos. Me refiero a tiempos espirituales de oscuridad de las tinieblas, de operaciones espirituales en las regiones celestes, que no entendemos muchas veces por qué están sucediendo las cosas. No entendemos por qué tanta separación en los matrimonios. No entendemos por qué el divorcio está siendo ya una opción en la vida cristiana de las iglesias. No entendemos por qué tanta rebeldía, días peligrosos de oscuridad, en el cual necesitamos estar firmes en la palabra, en la cual tenemos que estar inquebrantables ante la palabra de Dios. Y cuando nos mostramos así ante las dificultades, ante los problemas, ante las situaciones adversas, créame, amada iglesia, que estaremos firmes viendo a nuestro Dios y Él estará con nosotros. Practicamos la palabra, estamos obedeciendo, estamos teniendo una actitud en nuestra casa para cumplir la palabra de Dios.
Mateo 28, el Señor dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos lo recuerda. Hagan lo que yo les he mandado. Si usted lo hace, recuerde que Dios está con usted. No va a estar solo para aplicar la palabra. Dios estará con usted. Mateo 5, 28 al 30 dice, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se arroje al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor nos habla de ser fieles a la palabra. El Señor nos habla de tomar una actitud agresiva con aquello que sabemos que le desagrada a Dios. Y pone ejemplos en los cuales puede decir, hermano, ¿cómo voy a quedarme cuto de una mano? Un día de estos pasé por un pueblo, veníamos de predicar y el hermano que iba conmigo, mira, aquí abundan los cutillos, pero ya se están muriendo, me dijo. ¿Y eso? Me dice que aquí en las cantinas era ley que la gente se agarraba a filazos y las manos partidas. Entonces era un pueblo de cutillos. Imagínense, por los tragos de alcohol quedaban cutos. Y nosotros no queremos tomar decisión de cerrar una red social que nos está haciendo daño. Mejor una nación grande al norte está cerrando ya una red social que no menciono y usted la conoce tanto porque ha descubierto que un contenido ahí. Pero nosotros no somos capaces de tomar decisiones drásticas, de no pasar por un lado que sabemos que nos hace daño, de ir a un lugar donde sabemos que no tenemos que frecuentar porque nos hace daño. No tomamos medidas drásticas. Pero el Señor nos habla acerca de tomarlas para cumplir los mandamientos de su palabra y para poder entrar al reino de los cielos. Termino con esto. Esdras también dedicó su corazón a la enseñanza de la palabra de Dios. Esdras preparó su corazón para inquirir, para cumplir la ley, pero también para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Esdras se caracterizó también porque enseñó a otros lo aprendido y lo vivido. Él aprendió, obedeció y enseñó a otros. Es que ese debe ser el rango del cristiano: aprender, obedecer, practicar y enseñar a otros. Lo repetimos nuevamente. Alguien que se le aprendió, porque a mí ya se me olvidó. Aprender, obedecer, practicar y enseñar a otros. ¿Sabe por qué me gusta enseñar a mí? Por veces mi esposa me regaña y me dice, Joaquín, ya está muy topado. Pero a mí me gusta, porque yo aprendo más que el estudiante. Me he dado cuenta que para llegar a una clase yo trato de tener lo más alcance del verso, lo más alcance. Yo tengo una filosofía de decir, yo tengo que saber lo que me van a preguntar. Yo tengo que saber lo que el estudiante ya tiene duda. Tengo que ir preparado para responder. Entonces me hace a mí exigirme más en el estudio de la palabra y de la práctica. Dediquemos tiempo para enseñar. Seamos celosos para aprender. Muchas veces he estado muy cansado y vive el Señor muy cansado. Pero he llegado a las 2, 3 de la mañana preparando un sermón, estudiando más, indagando más. Y a las 5 vamos de camino para irlo a predicar.
pero yo me siento seguro de lo leído, de lo aprendido. Yo me siento confiado del bosquejo. Muchas veces la computadora me ha fallado y me ha dejado en blanco, pero ya ha habido los pensamientos claros en mi cabeza. Pero me exijo a mí mismo aprender, me exijo a mí mismo tener un bosquejo, me exijo a mí mismo enseñar con pasión, porque no es algo, hermano, básico, no es algo que no importe, es la palabra de Dios la que rige nuestra vida, aquella que está jugando en nuestra vida para, dice la palabra, escudriñar la escritura, porque en ella encontraréis la vida eterna. Estamos nosotros allí a través de la enseñanza, no para decir medias verdades o para enseñar las cosas, como dice la pastora, ella tiene una palabra muy, ¿cómo dice Martita? Ella ocupa una palabra muy, no sé cómo es que dice, pero no dice medias tintas, achapaguadita dice, a la chapupa, ya está mi esposa, a lo que salga, a la chapupa, así dice la pastora. Y tiene razón. La palabra no es para a ver lo que salga. Hoy no estudié, pero ahí voy el miércoles a compartir la palabra. De todas formas, Dios ha prometido estar con nosotros y a ver qué sale. Ay, hermano. El Señor quiere que, hermanos, seamos diligentes en la enseñanza. Tenemos que obedecer la palabra y saber que cuando Dios nos permite enseñarle, estamos contribuyendo a que la persona crezca espiritualmente. La palabra de Dios dice en el capítulo 10 de Esdras: entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: ustedes han sido infieles. Cuando tocó este problema a Esdras, él les estaba enseñando la ley, porque les estaba dictando el versículo de la ley donde ellos se habían ofendido. En Nehemías capítulo 8 también Esdras se encarga de enseñar al pueblo. En el tercer viaje ya no está Esdras de personaje principal, está Nehemías. Y Nehemías convoca al pueblo, reúnen al pueblo, y Esdras abre el libro de la ley y comienza a enseñar aquel libro que se había perdido. La ley se había perdido. Y pasaron toda una tarde leyendo la ley, disfrutando la ley, y la gente gozosa de aprender la palabra. ¿Estamos gozosos esta noche de aprender la palabra? ¿Estamos de reojo viendo el reloj que ya va a ser hora para salir? ¿O estamos deleitándonos en la palabra de Dios? Yo desde aquí los miro. Ya vi a mi esposa que volteó a ver el reloj diciendo: Joaquín, Faraón, deja ir a tu pueblo. Cuando nos deleitamos en la palabra, vamos a tener tiempos de disfrute, tiempos en los cuales vamos a desear más de la palabra. Por eso la palabra de Dios se muestra a nosotros, hermanos, como ese pan, como ese alimento que nos hace crecer. Así que todos aquellos que Dios ha llamado a la enseñanza, quiero decirles que tenemos un gran compromiso con el Señor para enseñar la palabra. Tenemos un gran compromiso con nuestros hermanos para ser fieles y diligentes en exponer la palabra de Dios con toda autoridad y con todo entendimiento, discernimiento de Dios. Póngase de pie.